Hay algo en el centro de nuestra galaxia que lleva millones de años ahí. No lo vemos, no lo sentimos. No hay ninguna señal que nos indique que existe desde la Tierra sin instrumentos especializados. Y sin embargo, todo lo que conocemos orbita alrededor de él. El Sol, las estrellas, los sistemas planetarios donde podría haber vida. Cada objeto de la Vía Láctea traza su camino alrededor de un punto que es completamente oscuro y completamente silencioso desde nuestra perspectiva. El nombre del objeto es Sagitario A estrella. Es un agujero negro supermasivo de 4,1 millones de masas solares. Lleva décadas en silencio. Y en mayo de 2019, sin que nadie lo predijera, se iluminó. No como una explosión, no como algo visible al ojo desnudo, pero en el observatorio Keck, en Hawái, los astrónomos vieron algo que en 20 años de seguimiento nunca habían visto. El centro de nuestra galaxia brillando 75 veces más de lo normal en infrarrojo cercano y desapareciendo antes de que pudieran entender qué había pasado, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras y la hubiera apagado antes de que pudieras ver qué había dentro, dejándote con la certeza de que algo existe en ese centro y con la incapacidad de saber qué estaba haciendo mientras nadie miraba. Antes de hablar del destello de 2019, necesitas entender dónde está Sagitario A y qué relación tiene contigo. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Su diámetro se estima en unos 100.000 años luz. Y en el centro exacto de esa estructura, donde convergen los brazos espirales, donde la densidad estelar es cientos de miles de veces mayor que en nuestra región del espacio, hay un agujero negro supermasivo. Ese agujero negro es Sagitario A. El Sol está a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Estamos en el brazo de Orión, una región periférica y relativamente tranquila de la galaxia. Para nosotros, el centro de la Vía Láctea es una dirección en el cielo, en la constelación de Sagitario, que podemos señalar pero nunca ver directamente, porque el gas y el polvo intraestelar bloquean casi toda la luz visible que viene de esa dirección. La masa de Sagitario A es de aproximadamente 4,1 millones de masas solares. Después de TON 618, con sus 66.000 millones de masas solares, eso puede sonar pequeño. No lo es. Si el horizonte de eventos de Sagitario A tuviera el diámetro del Sol, el horizonte de eventos del Sol sería un objeto de 6 kilómetros. Sagitario A tiene un horizonte de eventos de 24 millones de kilómetros de diámetro. El Sol tiene 1,39 millones de kilómetros. Es decir, el horizonte de eventos de Sagitario A es 17 veces más grande que el Sol, aunque cabe cómodamente dentro de la órbita de Mercurio. Lo que más me llama la atención de Sagitario A no es su tamaño, es que sea el eje de todo, no en sentido metafórico, en sentido físico literal. Todo lo que hay en la Vía Láctea orbita alrededor de ese punto. El Sol orbita Sagitario A. Andrómeda tiene su propio agujero negro, central. Las galaxias tienen centros de gravedad, y en la Vía Láctea, ese centro somos nosotros mismos girando alrededor de algo que no podemos ver. Llevamos toda la historia humana haciendo eso, sin saberlo. En 1990, una astrónoma llamada Andrea Ghez empezó a construir su carrera científica alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Qué hay en el centro exacto de nuestra galaxia? Llevaba la certeza de que el centro galáctico era una fuente de radio anómalamente brillante, que los astrónomos habían bautizado Sagitario A en 1974, y que en esa región del espacio pasaba algo que no tenía explicación en los modelos estándar. Lo que no tenía era ninguna forma de verlo directamente. El gas y el polvo del plano galáctico bloquean la luz visible. Para ver el centro
hay que observar en infrarrojos, rayos X o radio. Guess eligió el infrarrojo, y durante los siguientes 30 años, con el telescopio Keck en Hawái y técnicas de óptica adaptativa que compensan la distorsión de la atmósfera terrestre, rastreó las posiciones de estrellas individuales en la región del centro galáctico. Lo que encontró era perturbador. Las estrellas del clúster S, el grupo de estrellas más cercanas al centro galáctico, se movían de manera completamente anómala. Sus velocidades eran demasiado altas, sus órbitas eran demasiado precisas, y en particular, la estrella S2 trazaba una elipse tan perfecta alrededor de un punto vacío del espacio que la explicación matemáticamente más simple era inapelable. Allí había una masa enorme, concentrada en un volumen muy pequeño. CES2 alcanza una velocidad máxima de 7.650 km por segundo cuando pasa por el punto más cercano a Sagitario A. Eso equivale al 2,55% de la velocidad de la luz. Para que una estrella alcance esa velocidad en su órbita, el objeto que genera la atracción debe ser extraordinariamente masivo y extraordinariamente compacto. A diferencia de lo que la mayoría cree, Hensel y Hess nunca vieron Sagitario A directamente. En 30 años de trabajo, lo que vieron fue el movimiento de estrellas orbitando alrededor de algo que permanecía invisible. Lo confirmaron por exclusión. No había ningún objeto visible con suficiente masa acumulada para producir ese campo gravitacional. La única explicación era un agujero negro supermasivo. En 2020, el Premio Nobel de Física reconoció ese trabajo. Reinhard Hensel y Andrea Heth compartieron la mitad del premio. Roger Penrose recibió la otra mitad por la demostración matemática de que los agujeros negros son consecuencias inevitables de la relatividad general. Dos personas que pasaron 3 décadas mirando estrellas bailar alrededor de la oscuridad, sin ver nunca lo que las movía. El 12 de mayo de 2022, el Event Horizon Telescope publicó la primera imagen de Sagitario A. La imagen era un anillo brillante, un donut de gas supercaliente girando a velocidades relativistas alrededor de una sombra oscura. El anillo es la emisión de radiación de los electrones acelerados por el campo gravitacional. La sombra es la proyección del horizonte de eventos, la región desde la que ninguna luz puede escapar. El Event Horizon Telescopio no es un único telescopio. Es una red de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, desde Chile hasta España, desde Hawái hasta el Polo Sur, que trabajan simultáneamente y combinan sus datos mediante interferometría de línea de base, muy larga. El resultado es un telescopio efectivo del tamaño de la Tierra, con una resolución suficiente para ver la sombra del horizonte de eventos de un agujero negro, a 26.000 años luz. Fíjate en este detalle que la mayoría pasa por alto. Fotografiar a Sagitario A fue más difícil que fotografiar a M87. El agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87, que fue la primera imagen de un horizonte de eventos publicada en 2019. M77 pesa 6.500 millones de masas solares, y está a 55 millones de años. Luz, Sagitario A pesa 4,1 millones y está a 26.000 años luz. Debería ser más fácil fotografiar el que está más cerca. No lo fue. El motivo es que Sagitario A parpadea. Su entorno es turbulento. El gas que cae hacia el horizonte de eventos cambia de brillo en escalas de tiempo de minutos y horas mucho más rápido que M87, cuyos cambios ocurren en días. Para el sistema de interferometría es como intentar fotografiar a alguien que se mueve constantemente en lugar de quedarse quieto. Cuando la imagen apareció, lo que los astrónomos vieron fue un anillo de unos 50 microsegundos de arco de diámetro. Para dar sentido a esa resolución,
es la resolución necesaria para ver una pelota de golf en la Luna desde la Tierra, no el contorno de la Luna, la pelota de golf. Lo que ningún titular está diciendo con suficiente claridad es que esa imagen no es una fotografía en el sentido convencional. Es una reconstrucción computacional de datos, de interferometría. El horizonte de eventos sigue siendo invisible. Lo que vemos es el efecto de su existencia sobre la materia que lo rodea. Igual que siempre, el 13 de mayo de 2019, Tuan Do, astrónomo de la UCLA, estaba haciendo una observación de rutina del centro galáctico con el telescopio Keck. Lo que vio no era rutina. Sagitario A estaba brillando en infrarrojo cercano a un nivel 75 veces por encima de su luminosidad habitual. Era el destello más intenso registrado en más de 20 años de observaciones sistemáticas del centro galáctico y no tenía explicación inmediata. El destello duró horas antes de que Sagitario A volviera a su nivel habitual. Los astrónomos publicaron sus datos rápidamente y el debate sobre la causa fue inmediato. La hipótesis más aceptada está relacionada con un objeto llamado G2. En 2013 y 2014, una estructura de gas y polvo, posiblemente una estrella envuelta en una nube gaseosa, pasó cerca de Sagitario A en su órbita. En el momento del paso más cercano, los astrónomos esperaban ver un evento de acreción dramático, que el material de G2 cayera hacia el horizonte de eventos y produjera un destello visible. No pasó, o pasó con retraso. El destello de 2019 puede ser la señal retardada de ese encuentro. El material desestabilizado por el paso de G2 tardó años en migrar hacia el horizonte de eventos, y cuando llegó, liberó la energía suficiente para encender brevemente el disco de acreción de manera extraordinaria. Y luego el James Webb añadió otra capa. En sus observaciones del centro galáctico entre 2022 y 2023, Webb detectó destellos de Sagitario A con una frecuencia y una variabilidad mayores de lo que los modelos predecían. El agujero negro central de la Vía Láctea tiene un nivel de actividad variable que no hemos terminado de entender. Esto es algo que casi nadie está contando todavía con esta claridad. Sagitario A no está completamente dormido. Tiene episodios de actividad que nadie puede predecir con precisión, que no anuncian su llegada, y que cuando ocurren dejan a los astrónomos mirando datos que no encajan bien con los modelos de equilibrio que habían construido. Es como vivir en una ciudad con un volcán supuestamente extinto, en el centro. La mayor parte del tiempo no hace nada, pero a veces, sin avisar, libera algo. Hay un número que cambia cómo se siente todo lo que hemos contado. El Sol orbita Sagitario A 26.000 años luz de distancia a una velocidad de aproximadamente 220 kilómetros por segundo. A esa velocidad y a esa distancia, completar una órbita completa alrededor del centro galáctico tarda entre 225 y 250 millones de años. Los astrónomos llaman a ese periodo un año galáctico. Los dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 230 millones de años. Eso significa que desde la primera vez que un dinosaurio caminó sobre la Tierra, el Sol ha completado aproximadamente un año galáctico completo. Hemos vuelto al punto del espacio donde empezamos cuando aparecieron los dinosaurios. Y en ese tiempo, las civilizaciones humanas han existido durante una fracción tan pequeña de ese recorrido que no existe un porcentaje que la describa correctamente. Todo el periodo de la civilización humana desde las primeras ciudades hace 5.000 años hasta hoy equivale a 0,00002% de un año galáctico. Y durante todo ese tiempo, el Sol ha estado orbitando Sagitario A, silenciosamente, sin pedirle permiso, sin que ningún ser humano supiera que ese agujero negro existía hasta que los instrumentos del siglo XX lo revelaron. Lo que más me llama la atención de toda esta historia no es el tamaño de Sagitario A,
ni la primera fotografía de 2022, ni el destello de 2019. Es que vivimos dentro de la zona de influencia gravitacional de un objeto que no podemos ver, que no podemos alcanzar, y que ha definido la trayectoria de nuestro sistema solar durante 4.600 millones de años, y que nosotros como especie solo llevamos 200 años sabiendo que los agujeros negros podrían existir y menos de 30 sabiendo que efectivamente existen en el centro de nuestra galaxia. No estamos mirando el universo desde fuera, estamos orbitando dentro de él. Y el eje de esa órbita es completamente oscuro. Sagitario A es el agujero negro supermasivo de 4,1 millones de masas solares en el centro de la Vía Láctea. El 12 de mayo de 2022, el Event Horizon Telescope publicó su primera imagen. En mayo de 2019, registró el destello más intenso observado en décadas, sin aviso previo. Reinhard Genzel y Andrea Ghez dedicaron 30 años de sus carreras a rastrear las órbitas de estrellas en el centro galáctico, para demostrar su existencia sin poder verlo nunca directamente. El Event Horizon Telescope coordinó telescopios en 4 continentes para producir una imagen de 50 microsegundos de arco. El Sol lleva 4.600 millones de años orbitando algo que no puede ver. Y nosotros llevamos 30 años sabiéndolo. Si quieres seguir orbitando el universo de esta manera, el próximo video va todavía más adentro en lo que el cosmos oculta a simple vista. Suscríbete para no perdértelo. ¿Qué ocurre en el centro de nuestra galaxia cuando nadie mira? Y si el destello de 2019 no fue una excepción, sino el inicio de un ciclo de actividad que no hemos sabido reconocer todavía. ¿Cuánto de lo que somos galácticamente depende del comportamiento de algo que no podemos ver, ni alcanzar, ni predecir? ¿Y si Sagitario A ya se despertó?